Después de 22 años de pesadillas y terrores, de las que me ha protegido únicamente la desesperada convicción de que se trataban de impresiones de origen fantasioso, no estoy dispuesto a garantizar la veracidad de lo que creí descubrir en Australia Occidental la noche del 17 al 18 de julio de 1935. Hay motivos para esperar que mi experiencia fue en su totalidad o al menos parcialmente una alucinación, para la cual existen, desde luego, abundantes causas. Y, sin embargo, la impresión de realidad fue tan horrorosa que a veces me parece imposible abrigar cualquier esperanza. Si tales hechos ocurrieron, la humanidad deberá estar dispuesta a admitir ciertas nociones del cosmos y del lugar que corresponde al hombre en el agitado torbellino del tiempo, cuya sola mención es aterradora. Deberá también ponerse en guardia contra un peligro específico que le acecha, que si bien nunca engullirá a toda la raza, puede imponer monstruosos e inimaginables horrores a sus miembros más atrevidos. Es por esta última razón, por lo que recomiendo con toda la fuerza de que soy capaz, que se renuncie definitivamente a cualquier intento de desenterrar aquellos fragmentos de desconocida y primordial mampostería que mi expedición se proponía investigar. En el supuesto de que me encontraba bien despierto y en mi sano juicio, puedo afirmar que la experiencia que tuve aquella noche no le ha acontecido nunca a ningún hombre. Era, además, una espantosa confirmación de todo lo que había tratado de descartar como pura imaginación y desvarío. Afortunadamente, no existe ninguna prueba, pues me asusté tanto que perdí el impresionante objeto que, si realmente lo hubiera sacado de aquel pernicioso abismo, habría sido una prueba irrefutable. Cuando tropecé con aquel horror me encontraba solo, y hasta ahora no se lo he contado a nadie. No pude impedir que los demás excavaran en su busca, pero la suerte y las arenas movedizas impidieron en buena medida que lo encontrasen. Ahora debo hacer una declaración definitiva, no solo por mi propio equilibrio mental, sino como advertencia para otros que puedan leerla en serio. Estas páginas, muchas de las cuales, sobre todo las partes iniciales, resultarán familiares a los lectores asiduos de la prensa general y científica, están escritas en el camarote del barco que me trae de regreso a casa. Se las daré a mi hijo, el profesor Wingate Paisley, de la Universidad Miskatonic, único miembro de mi familia que me fue fiel después de la extraña amnesia que padecí hace mucho tiempo, y el hombre mejor informado de los pormenores de mi caso. De todas las personas vivas, él será probablemente quien menos se burle de lo que voy a contar sobre aquella noche fatídica. No le informé verbalmente de nada antes de embarcar, porque pienso que es mejor para él que se lo revele por escrito. Leyendo y releyendo estas páginas cuando le venga bien, podrá formarse una idea mucho más convincente de la que yo podría expresarle de palabra con mi confuso lenguaje. Podrá hacer con este relato lo que mejor le parezca, mostrarlo con el adecuado comentario en cualquier parte donde pueda ser útil. Para aquellos lectores que no estén al corriente de las primeras fases de mi caso, he presentado a modo de preámbulo la propia revelación con un resumen bastante amplio de los antecedentes. Me llamo Nathaniel Wingate Paisley, y quienes recuerden los relatos periodísticos de la generación anterior, o las cartas y artículos de las revistas de psicología de hace 6 o 7 años, sabrán quién soy. En la prensa aparecieron muchos detalles acerca de la extraña amnesia que padecí entre 1908 y 1913, que se pensó estaba relacionada en gran parte con las tradiciones de horror, demencia y brujería que persistían en la antigua ciudad de Massachusetts, que entonces como ahora constituía mi lugar de residencia. Sin embargo,
Me habría gustado saber si no hubo algún rasgo de locura o algo aciago en mi ascendencia y en los primeros años de mi vida. Se trata de un hecho sumamente importante en vista de la influencia maligna que se abatió sobre mí procedente del exterior. Puede ser que siglos de oscuras cavilaciones hayan hecho a la derruida Arkham, poblada de rumores, particularmente vulnerable en lo concerniente a tales influencias malignas. Aunque parece dudoso a la luz de aquellos otros casos que más tarde tuve ocasión de estudiar. Pero la cuestión principal estriba en que mi propia ascendencia y antecedentes son completamente normales. Lo que se abatió sobre mí venía de otra parte. Incluso ahora, no me decido a afirmar con franqueza de dónde. Soy hijo de Jonathan Peaslee y de Hannah Wingate Peaslee, ambos procedentes de antiguos y sanos linajes de Haverhill. Nací y me crié en Haverhill, en la vieja mansión de Boardman Street, cerca de Golden Hill, y no fui a Arkham hasta que ingresé en la Universidad Miskatonic a la edad de 18 años. Eso fue en 1889. Después de graduarme estudié economía en Harvard y regresé a Miskatonic en 1895 como profesor de economía política. Durante los siguientes 13 años, mi vida transcurrió sin contratiempos ni problemas. En 1896 me casé con Alice Keither, natural de Haverhill, y mis 3 hijos, Robert K., Wingate y Hannah, nacieron en 1898, 1900 y 1903 respectivamente. En 1898 me convertí en profesor adjunto y en 1902 en catedrático titular. En ningún momento tuve el menor interés por el ocultismo o la psicología patológica. Fue un jueves, el 14 de mayo de 1908, cuando me sobrevino la extraña amnesia. El hecho ocurrió de forma completamente inesperada, aunque más tarde me di cuenta de que ciertas visiones breves e inciertas que tuve varias horas antes, visiones caóticas que me perturbaron enormemente por lo inauditas que eran, debían constituir los síntomas premonitorios. Me dolía la cabeza y tenía la extraña sensación totalmente nueva para mí de que algún otro trataba de apoderarse de mis pensamientos. El colapso me ocurrió a eso de las 10:20 de la mañana, mientras estaba dando una clase de economía política, historia y tendencias actuales de la economía a los estudiantes del penúltimo curso y unos pocos de segundo. Empecé por ver extrañas formas y a sentir que me hallaba en una habitación absurda distinta del aula. Mis pensamientos y mi discurso se apartaron del tema y los estudiantes comprendieron que pasaba algo grave. Entonces me desplomé en el sillón sin sentido, sumido en un estupor del que nadie pudo sacarme. Durante 5 años, 4 meses y 13 días no recobré mis plenas facultades ni llegué a comprender el mundo normal. Lo que sigue, por supuesto, lo he sabido a través de otras personas. Durante 16 horas y media no di muestras de haber recobrado el conocimiento, aunque me trasladaron a mi casa, en Crane Street, número 27, y me prestaron la mejor asistencia médica. A las 3 de la mañana del 15 de mayo abrí los ojos y empecé a hablar, pero al poco tiempo los médicos y mi familia se asustaron verdaderamente por el cambio de mi expresión y mi lenguaje. Estaba claro que no me acordaba de mi identidad ni de mi pasado, aunque por alguna razón parecía deseoso de ocultar esa carencia de conocimientos. Mis ojos miraban con extrañeza a las personas que me rodeaban y las flexiones de mis músculos faciales eran completamente desconocidas. Hasta mi habla parecía torpe y foránea. Empleaba mis órganos vocales con torpeza y vacilación, y mi dicción tenía un curioso grado de afectación, como si hubiese aprendido trabajosamente la lengua inglesa en los libros. La pronunciación era inhumanamente extraña, mientras que el lenguaje parecía incluir curiosos trozos de arcaísmos y expresiones totalmente incomprensibles. Entre estas últimas, una en particular fue recordada muy poderosamente, incluso con terror, por el más joven de los médicos 20 años después, pues en aquel periodo tardío tal frase empezó a tener general aceptación, primero en Inglaterra y luego en los Estados Unidos,
y a pesar de su enorme complejidad y su indiscutible novedad, reproducía hasta en sus menores detalles las desconcertantes palabras del extraño paciente de Arkham en 1908. Enseguida recobré la fuerza física, aunque necesité una extraordinaria cantidad de reeducación para volver a utilizar coordinadamente mis manos, piernas y demás órganos corporales en general. Debido a ese impedimento y a otros inherentes a mi fallo mnemotécnico, estuve sometido durante algún tiempo a un riguroso cuidado médico. Cuando me di cuenta de que mis intentos por ocultar la falta de memoria habían fracasado, lo admití abiertamente y empecé a ansiar toda clase de información. En efecto, a los médicos les pareció que yo había perdido interés por mi propia persona en cuanto acepté el caso de amnesia como algo natural. Notaron que mi principal afán consistía en llegar a ser un experto en determinadas cuestiones de la historia, la ciencia, el arte, el lenguaje y el folclore, algunas tremendamente abstrusas y otras de una simpleza pueril, que en muchos casos desconocía por completo. Al mismo tiempo se dieron cuenta de que yo dominaba inexplicablemente toda una serie de conocimientos, muchos de ellos casi desconocidos, pero parecía querer ocultar esa aptitud en lugar de exhibirla. A veces aludía sin darme cuenta y con desenfadada seguridad a acontecimientos específicos ocurridos en épocas lejanas, fuera del ámbito de los ciclos históricos comúnmente aceptados, pero hacía pasar tales referencias por una broma al ver la sorpresa que producían. Y tenía una forma de referirme al futuro que en 2 o 3 ocasiones causó verdadero miedo. Esos misteriosos destellos cesaron muy pronto, aunque algunos observadores atribuyeron su desaparición a una solapada reserva por mi parte, más que a cualquier mengua de los extraños conocimientos que se vislumbraban detrás de mis palabras. La verdad es que yo parecía seguir teniendo una anómala avidez por asimilar el habla, las costumbres y las perspectivas del mundo que me rodeaba, como si fuese un viajero estudioso, llegado de un país remoto y foráneo. En cuanto me lo permitieron, frecuenté a todas horas la biblioteca de la universidad y enseguida empecé a preparar aquellos viajes extraordinarios y aquellos cursos especiales que di en diversas universidades americanas y europeas, que tantos comentarios provocaron durante los siguientes años. En ningún momento adolecí de falta de contactos eruditos, pues mi caso gozaba de una prestigiosa celebridad entre los psicólogos de aquella época. En varias conferencias fui presentado como un típico ejemplo de personalidad subordinada, aunque de vez en cuando parecía desconcertar a los conferenciantes con algunos síntomas extraños o algún curioso vestigio de burla cuidadosamente disimulada. Sin embargo, verdadera amistad encontré muy poca. Algo en mi aspecto y en mi manera de hablar parecía suscitar vagos temores y aversión en aquellos con quienes me entrevistaba, como si fuese un ser infinitamente distante de todo lo que es normal y saludable. Esa persistente idea de un funesto horror oculto relacionado con abismos incalculables, de una especie de distancia, estaba singularmente extendida. Ni siquiera mi propia familia constituía una excepción. Desde el primer momento de mi extraño despertar, mi mujer me miró con extremado horror y aversión, jurando que yo era un completo desconocido que usurpaba el cuerpo de su marido. En 1910 obtuvo un divorcio legal, y no consintió en verme ni aun después de mi vuelta a la normalidad en 1913. Esos sentimientos los compartieron mi hijo mayor y mi hija pequeña, a ninguno de los cuales he vuelto a ver desde entonces. Solo mi hijo segundo, Wingate, pareció capaz de vencer el terror y la repugnancia que mi cambio despertaba. Le parecía, no cabe duda, que yo era un desconocido, pero aunque solo tenía 8 años de edad, mantuvo la firme confianza de que volvería a recobrar mi propia identidad. Cuando la recobré me buscó, y los tribunales me confiaron su custodia. Durante los años siguientes me ayudó en los estudios que emprendí y hoy, a sus 35 años, es catedrático de psicología en Miskatonic. Pero no me sorprende el horror que yo provocaba, pues sin duda alguna la mente,
La voz y la expresión facial del ser que despertó el 15 de mayo de 1908 no eran de las de Nathaniel Wingate Beasley. No pretendo contar mucho de mi vida desde 1908 a 1913, ya que los lectores pueden averiguar lo más imprescindible, como yo tuve que hacer en gran medida, consultando las columnas de los periódicos y las revistas científicas de aquella época. Cuando me permitieron hacerme cargo de mis propios fondos, fui gastándomelos despacio y prudentemente, después de todo, en viajes y en investigaciones en varios centros de estudio. Sin embargo, mis viajes eran singulares en sumo grado y requerían dilatadas visitas a lugares remotos y deshabitados. En 1909 pasé un mes en el Himalaya y en 1911 llamó mucho la atención mi expedición en camello a los desiertos desconocidos de Arabia. Nunca he logrado saber lo que sucedió en aquellos viajes. Durante el verano de 1912 fleté un barco y navegué por el Ártico al norte de Spitsbergen, pero más tarde di muestras de decepción. A finales de aquel mismo año pasé varias semanas solo, rebasando todos los límites explorados antes y después por el vasto sistema de cavernas calcáreas de Virginia Occidental. Unos laberintos tan oscuros y complicados que no cabía pensar en volver sobre mis pasos. Mis estancias en las universidades se caracterizaron por una asimilación de conocimientos anormalmente rápida, como si mi personalidad subordinada tuviera una inteligencia enormemente superior a la mía. He descubierto también que mi ritmo de lectura y de estudio era espectacular. Era capaz de dominar a fondo cualquier libro con solo mirarlo por encima, pasando las páginas a toda velocidad, mientras que mi habilidad para interpretar figuras complicadas en un instante era verdaderamente impresionante. A veces corrieron rumores bastante desagradables acerca de mi poder para influir en los pensamientos y los actos de los demás, aunque, al parecer, yo procuraba reducir al mínimo las demostraciones de esa facultad. Otros rumores desagradables se referían a mi intimidad con los dirigentes de sectas ocultistas y con eruditos sospechosos de estar en contacto con nefastos grupos de abominables hierofantes del mundo antiguo. Esos rumores, aunque nunca se confirmaron en su momento, fueron alentados sin duda por el conocido tenor de algunas de mis lecturas, pues la consulta de libros raros en las bibliotecas no se puede llevar a cabo a escondidas. Hay pruebas palpables, mis anotaciones marginales, de que examiné a fondo y con todo detalle libros tales como el Culte de Ghouls del Conde d'Arlet, The Vermis Mysteries de Ludwig Prim, el Unsprechlichen Kulten de Von Jones, los fragmentos que se conservan del enigmático libro de Avon y el terrible Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred. Y es innegable, además, que a partir de mi extraña mutación empezó una nueva y perversa racha de actividades en lo referente a cultos clandestinos. En el verano de 1913 comencé a dar muestras de aburrimiento y de falta de interés, y a insinuar a varios compañeros que era de esperar que pronto me ocurriría un cambio. Les dije que volvían a mí algunos recuerdos de mi vida anterior. Pero la mayoría de mis oyentes me juzgaron insincero, puesto que todos los recuerdos que ofrecía eran intrascendentales y me podía haber enterado de ellos a través de mis antiguos documentos personales. Hacia mediados de agosto regresé a Arkham y volví a abrir mi casa de Crane Street, que llevaba cerrada bastante tiempo. Instalé allí un mecanismo de un aspecto de lo más curioso, construido por partes por diferentes fabricantes de aparatos científicos de Europa y América, y evité cuidadosamente que lo viera cualquier persona lo bastante inteligente como para comprender de qué se trataba. Los que lo vieron, un artesano, una sirvienta y la nueva ama de llaves, dijeron que era una extraña mezcla de varillas, ruedas y espejos, aunque solo medía unos 2 pies, 60 centímetros de alto, por 1 de ancho y otro de largo. El espejo central era redondo y convexo. Todo ello lo han confirmado los fabricantes de las distintas piezas que se han podido localizar. La noche del viernes 26 de septiembre despedí al ama de llaves y a la criada hasta el mediodía del día siguiente.
Las luces de la casa permanecieron encendidas hasta muy tarde, y un hombre flaco, moreno, curiosamente de aspecto extranjero, llegó en un automóvil. A eso de la 1 fueron vistas las luces por última vez. A las 2:15, un policía observó que el lugar estaba a oscuras, pero el coche del forastero seguía estacionado junto a la acera. Cerca de las 4 el coche se había ido con toda certeza. Serían las 6 cuando una voz vacilante con acento extranjero pidió por teléfono al doctor Wilson que viniese a sacarme de un raro desmayo. Esa llamada, de larga distancia, fue localizada más tarde en una cabina pública de la estación del norte de Boston, pero no lograron descubrir el menor rastro del flaco extranjero. Cuando el doctor llegó a mi casa, me encontró inconsciente en el cuarto de estar, sentado en un sillón al que habían acercado una mesa. En su lustrosa superficie había arañazos que indicaban el lugar donde se había apoyado algún objeto pesado. El extraño artefacto había desaparecido y no volvió a saberse nada de él. Sin duda, el forastero moreno y flaco se lo había llevado. En la chimenea de la biblioteca había una gran cantidad de ceniza que evidentemente era lo que quedaba después de haber quemado un montón de papeles que yo había escrito desde que me vino la amnesia. El doctor Wilson comprobó que mi respiración era muy peculiar, pero después de una inyección hipodérmica volvió a ser normal. A las 11:15 de la mañana del día 27 de septiembre experimenté una gran agitación y mi rostro, hasta entonces parecido a una máscara, empezó a mostrar cierta expresión. El doctor Wilson comentó que aquella expresión no era la de mi personalidad subalterna, sino que se parecía mucho más a la de mi identidad normal. A eso de las 11:30 murmuré unas cuantas sílabas muy extrañas, unas sílabas que no parecían tener relación alguna con ningún lenguaje humano. Parecía también que estuviese luchando contra algo. Luego, justo después del mediodía, mientras tanto el ama de llaves y la criada habían regresado, empecé a murmurar en inglés. Entre los economistas ortodoxos de aquella época, Jevons representa la tendencia predominante a establecer correlaciones científicas. Su intento de relacionar el ciclo económico de prosperidad y crisis con el ciclo físico de las manchas solares constituye quizá la cúspide de... Nathaniel Wingate Beasley había regresado. En su escala de tiempo estaba todavía en aquella mañana del jueves de 1908 ante sus alumnos de economía que miraban fijamente el estropeado pupitre sobre el estrado. Mi reintegración a la vida normal fue un proceso penoso y difícil. La pérdida de 5 años crea más complicaciones de las que cabe imaginar, y en mi caso había una infinidad de cuestiones que tuve que resolver. Lo que me contaron sobre mis actuaciones a partir de 1908 me asombró y me perturbó, pero traté de considerar el asunto lo más filosóficamente posible. Finalmente, una vez recuperada la tutela de mi segundo hijo, Wingate, me instalé con él en la casa de Crane Street y procuré reanudar mis tareas docentes. La facultad tuvo la gentileza de ofrecerme mi antigua cátedra. Me incorporé al trabajo en febrero de 1914, en el segundo trimestre del curso, y permanecí allí justo 1 año. Para entonces me di cuenta de cuán terriblemente había hecho mella en mí la amnesia. Aunque estaba perfectamente cuerdo, así lo creía, y conservaba íntegra mi propia personalidad, no tenía el vigor ni la energía de antaño. Continuamente me atormentaban sueños vagos y extrañas ideas, y cuando el estallido de la guerra mundial desvió mi atención hacia la historia, me sorprendí pensando en una clase de acontecimientos de un modo de lo más raro. Mi concepción del tiempo, mi capacidad para distinguir entre consecuencia y simultaneidad, parecía haberse alterado sutilmente, de suerte que me forjaba quiméricas ideas acerca de vivir en una época determinada y proyectar mi mente por toda la eternidad para conocer las épocas pasadas y futuras. La guerra me dejó la extraña impresión de poder recordar algunas de sus remotas consecuencias, como si supiera cómo iba a terminar, y pudiera mirarla retrospectivamente a la luz de las noticias futuras.
Todos estos casi recuerdos venían acompañados de muchos esfuerzos, y la sensación de que alguna artificial barrera psicológica se oponía a ellos. Cuando tímidamente insinuaba mis impresiones a los demás, recibía diversas respuestas. Algunas personas me miraban desagradablemente, pero los del departamento de matemáticas mencionaban los últimos progresos de la teoría de la relatividad, de la que por aquel entonces solo se hablaba en los círculos eruditos, que más tarde llegaría a ser tan famosa. Según decían, el doctor Albert Einstein estaba reduciendo el tiempo a la condición de una simple dimensión. Sin embargo, los sueños y los sentimientos turbadores prevalecieron, de modo que en 1915 tuve que renunciar a mi trabajo habitual. Algunas de mis impresiones fueron tomando una apariencia molesta. Tenía la persistente sensación de que mi amnesia había provocado algún tipo infame de cambio, que mi personalidad subalterna era indudablemente una fuerza intrusa procedente de regiones desconocidas, y que mi propia personalidad había sido desplazada. Eso me llevó a asumirme en vagas y espantosas especulaciones acerca del paradero de mi auténtica personalidad durante los años en que otro había ocupado mi cuerpo. Los singulares conocimientos y la extraña conducta del reciente ocupante de mi cuerpo me preocupaban cada vez más a medida que me enteraba de nuevos detalles a través de otras personas, de periódicos y de revistas. Las rarezas que habían desconcertado a los demás parecían armonizar terriblemente con ese trasfondo de funestos conocimientos que emponzoñaba los abismos de mi subconsciente. Empecé a buscar febrilmente cualquier fragmento de información referente a los estudios y a los viajes de aquel otro durante mis años de oscuridad. No todas mis inquietudes eran tan abstractas como esa. Estaban los sueños, y estos parecían aumentar en viveza y concreción. Sabiendo cómo los consideraría la mayoría, raras veces los mencionaba a nadie, a excepción de mi hijo o de ciertos psicólogos de confianza. Pero con el tiempo comencé un estudio científico de otros casos de amnesia para averiguar hasta qué punto tales visiones podían ser o no características de las víctimas de la amnesia. Los resultados obtenidos con ayuda de psicólogos, historiadores, antropólogos y especialistas en enfermedades mentales de gran experiencia y de un estudio exhaustivo que incluía todos los casos de desdoblamiento de personalidad, desde los tiempos de las leyendas sobre posesiones demoníacas hasta la realidad actual desde el punto de vista médico, en principio, más que consolarme, me preocuparon. No tardé en comprobar que mis sueños no tenían realmente su equivalente en la inmensa mayoría de los casos auténticos de amnesia. Sin embargo, quedaba una ínfima cantidad de informes que durante años me desconcertaron y sobresaltaron por su paralelismo con mi propia experiencia. Algunos no eran más que fragmentos del antiguo folclore, otros eran casos registrados en los anales de la medicina. En una o dos ocasiones se trataba de anécdotas ocultas de forma crítica en las historias corrientes. Así que parecía que, aunque mi particular tipo de afección era enormemente raro, se habían dado casos de la misma muy de vez en cuando desde los primeros anales de la historia. Ciertas centurias podían incluir 1, 2 o 3 casos, otras ninguno, o al menos ninguno del que quedase constancia. En esencia, se trataba siempre de lo mismo, una persona muy reflexiva, presa de una extraña conducta subalterna que, durante un periodo más o menos largo, lleva una existencia completamente extraña, caracterizada al principio por dificultades verbales y corporales, y más tarde por la adquisición masiva de conocimientos científicos, históricos, artísticos y antropológicos, una adquisición llevada a cabo con entusiasmo febril, y una capacidad de asimilación totalmente anormal. Luego, una repentina recuperación de la legítima conciencia, a partir de entonces atormentada de vez en cuando por vagos sueños irreconocibles, que hacían pensar en fragmentos de algunos recuerdos horribles, minuciosamente borrados. Y el gran parecido de aquellas pesadillas con las mías, incluso en sus más pequeños detalles, no dejaba la menor duda acerca de su considerable afinidad.
Uno o dos casos resultaban además sacrílegamente familiares, como si ya hubiese tenido noticia de ellos a través de algún canal cósmico demasiado malsano y horroroso para tomarlo en consideración. En otros 3 se mencionaba expresamente un desconocido artefacto como el que había estado en mi casa antes del segundo cambio. Otra cosa que me preocupó sospechosamente durante la investigación fue que con bastante frecuencia había casos en que los breves y fugaces vislumbres de aquellas pesadillas características los padecían personas no afectadas claramente por la amnesia. Tales personas eran en su mayor parte de mediana o escasa inteligencia, algunas tan primitivas que difícilmente se las podía considerar con capacidad para adquirir unos conocimientos anormales o preternaturales. Por un momento una fuerza ajena las enardecía. Acto seguido tenían un lapsus de memoria y sólo les quedaba un ligero recuerdo, pronto desvanecido, de horrores inhumanos. Había habido al menos 3 casos como esos durante el último medio siglo, uno de ellos hace solo 15 años. Algo había estado tanteando a ciegas a través del tiempo desde algún abismo insospechado de la naturaleza. ¿Eran esos monstruosos casos apenas perceptibles una especie de siniestros experimentos de alguien que había rebasado por completo la cordura? Tales eran algunas de mis disformes especulaciones durante mis horas más bajas, fantasías instigadas por los mitos que mis estudios descubrían. Pues no me cabía la menor duda de que ciertas leyendas, persistentes desde la más remota antigüedad y desconocidas al parecer, tanto por las víctimas de los recientes casos de amnesia como por los médicos con ellos relacionados, constituían una asombrosa e impresionante elaboración de unos fallos de memoria como los míos. Aún sigo teniendo miedo de hablar de la naturaleza de los sueños y las impresiones que tan apremiantemente me asaltaban. Parecían recrearse en la locura y a veces creía que, en efecto, me estaba volviendo loco. ¿Se trataba de algún tipo de alucinación que afectaba a los que habían sufrido lapsus de memoria? No es inconcebible que el subconsciente, en un esfuerzo por rellenar con falsos recuerdos un vacío que le causa perplejidad, pudiera ocasionar extravagantes caprichos de la imaginación. Esa era, desde luego, la creencia, aunque a mí finalmente me parecía más plausible la teoría alternativa basada en el folclore de la mayoría de los alienistas que me ayudaban en mi búsqueda de casos análogos y que compartían mi desconcierto ante los exactos parecidos que a veces descubríamos. Para ellos, mi estado no podía considerarse verdadera locura, sino más bien lo clasificaban como trastorno neurótico. Apoyaban por completo, conforme a los mejores principios psicológicos, mis intentos de localizarlo y analizarlo, en vez de procurar inútilmente soslayarlo u olvidarlo. Yo apreciaba sobre todo el asesoramiento de los médicos que me habían examinado durante el tiempo que estuve poseído por la otra personalidad. Mis primeros trastornos no fueron en modo alguno de tipo visual, sino que estaban relacionados con cuestiones más abstractas que ya he mencionado. Se trataba también de una sensación de profundo e inexplicable horror acerca de mí mismo. Contraje un extraño temor a contemplar mi propia figura, como si mis ojos fueran a descubrir algo totalmente ajeno e inconcebiblemente abominable. Cuando miraba hacia abajo y veía la conocida figura humana vestida de gris o de azul, sentía siempre un raro alivio, aunque para conseguir ese alivio tenía que vencer un pavor infinito. Evitaba los espejos a toda costa y siempre me afeitaba en la barbería. Pasó mucho tiempo hasta que establecí una relación recíproca entre esos sentimientos inquietantes y las fugaces impresiones visuales que empezaron a manifestarse. La primera correlación tuvo que ver con la extraña sensación de una limitación externa y artificial de mi memoria. Tenía la impresión de que los fragmentos de visión que experimentaba tenían un significado profundo y terrible y estaban enormemente relacionados conmigo, pero que alguna influencia deliberada me impedía captar ese significado
y esa relación. Luego se produjo esa particularidad sobre la percepción del tiempo, y con ella mis desesperados esfuerzos para situar mis fragmentarias visiones oníricas dentro de unas pautas cronológicas y espaciales. Las visiones propiamente dichas eran al principio meramente extrañas más que horribles. Me parecía estar en una enorme cámara abovedada, cuya elevada crucería de piedra casi se perdía entre las sombras de arriba. Cualquiera que fuese la época o el lugar en que se desarrollaba la escena, los constructores de aquella cámara conocían tan bien el principio del arco y lo aplicaron tanto como los romanos. Había descomunales ventanas redondas, puertas rematadas en arco y pedestales o molduras de la altura de una habitación ordinaria. Enormes estanterías de madera oscura se alineaban por los muros, ocupadas por lo que parecían ser volúmenes de tamaño inmenso con extraños jeroglíficos en los lomos. La cantería al descubierto tenía curiosas tallas, siempre con dibujos curvilíneos de diseños matemáticos e inscripciones cinceladas con los mismos caracteres que aparecían en los enormes libros. La mampostería, de granito oscuro, era de unas monstruosas proporciones megalíticas, con hileras de bloques con la cara superior convexa que encajaban en las hiladas de cara inferior cóncava que descansaban encima. No había sillas, pero la parte superior de los inmensos pedestales estaba cubierta de libros, papeles y lo que parecían ser material de escritorio, vasijas de metal purpúreo adornadas con extrañas figuras y barras con la punta manchada. A pesar de la gran altura de aquellos pedestales, a veces me parecía que podía verlos desde arriba. Algunos de ellos tenían encima grandes globos de cristal luminoso que servían de lámparas y artefactos incomprensibles construidos con tubos de vidrio y varillas de metal. Las ventanas estaban acristaladas y protegidas por un enrejado de aspecto sólido. Aunque no me atrevía a acercarme y asomarme por ellas, desde donde me encontraba podía divisar las puntas ondulantes de una singular vegetación parecida a los helechos. El suelo era de enormes baldosas octogonales, pero no había alfombras ni cortinajes. Más adelante tuve visiones en las que recorría ciclópeos corredores de piedra y subía y bajaba por gigantescos planos inclinados de idéntica mampostería monstruosa. No había escaleras en ninguna parte, ni pasillos de menos de 30 pies, algo más de 9 metros de ancho. Algunas de las construcciones a través de las cuales flotaba debían de elevarse a miles de pies de altura. Por debajo había varios niveles de sótanos oscuros y trampillas nunca abiertas, precintadas con argollas metálicas que sugerían vagamente algún peligro especial. Me parecía hallarme prisionero, y un siniestro horror se cernía sobre todo lo que veía. Tenía la impresión de que los burlescos jeroglíficos curvilíneos de los muros me habrían arrancado el alma si una compasiva ignorancia no me hubiera evitado caer en la cuenta de lo que significaban. Más tarde, sin embargo, mis sueños incluyeron perspectivas desde las grandes ventanas redondas y desde las titánicas azoteas de curiosos jardines y una amplia extensión yerma con un alto parapeto festoneado a la que conducía el plano inclinado más alto. Una serie casi interminable de edificios gigantescos, cada uno con su jardín, se alineaba a lo largo de vías pavimentadas de por lo menos 200 pies, unos 60 metros de anchura. Dichos edificios eran de aspecto muy variado, pero casi ninguno de ellos tenía una superficie de menos de 500 pies cuadrados, casi 50 metros cuadrados, y una altura de 1000 pies, poco más de 300 metros. Muchos de ellos parecían tan ilimitados que debían tener una fachada de varios millares de pies de altura, mientras que algunos se elevaban a enormes alturas, perdiéndose en los cielos grises y vaporosos. Parecían ser fundamentalmente de piedra o de hormigón, y la mayor parte de ellos incorporaba el mismo tipo de mampostería de extrañas formas curvilíneas del edificio en donde me encontraba. En lugar de tejados había azoteas cubiertas de jardines y rodeadas casi todas de antepechos festoneados. A veces las terrazas eran escalonadas y con amplios espacios abiertos entre los jardines.
Las grandes vías mostraban indicios de movimiento, pero en mis primeras visiones no pude precisar esa impresión. En ciertos lugares vi enormes y enigmáticas torres cilíndricas que se elevaban muy por encima de las demás construcciones. Parecían completamente distintas y mostraban indicios de ser prodigiosamente antiguas y estar en ruinas. Estaban construidas con bloques a escuadra de un curioso tipo de basalto y se estrechaban ligeramente en sus remates redondeados. Por ninguna parte se veía al menos rastros de ventanas u otras aberturas salvo sus enormes puertas. Me fijé también en otros edificios más bajos, todos ellos derrumbados por el desgaste del transcurso de los eones, que se parecían básicamente a las enigmáticas torres cilíndricas. En torno a todo aquel anómalo montón de edificios de bloques a escuadra se cernía una inexplicable aura de amenaza y temor, como la que generaban las trampillas selladas. Los omnipresentes jardines eran tan extraños que casi aterrorizaban, con extraños y desconocidos tipos de vegetación que se balanceaban por encima de anchos senderos bordeados por monolitos curiosamente esculpidos. Predominaba una vegetación anormalmente desarrollada, parecida a los helechos, unos verdes y otros de una palidez mortecina, fungosa. Entre ellos alzaban unas plantas grandes y espectrales que parecían calamites, y cuyos troncos, parecidos al del bambú, alcanzaban alturas fabulosas. Había además otras formas empenachadas, como cicas fabulosas, y arbustos grotescos de color verde oscuro y árboles con aspecto de coníferas. Las flores eran pequeñas, descoloridas e irreconocibles, y florecían tanto en arriates geométricos como sueltas entre el follaje. En unas cuantas terrazas y jardines, en tejados, eran más grandes y de colores más vivos, con formas casi ofensivas que parecían dar a entender que eran producto de cultivo artificial. Hongos de tamaños, formas y colores inconcebibles moteaban el paisaje siguiendo un patrón que indicaba la existencia de una desconocida pero arraigada tradición hortícola. En los jardines sobre el terreno más grandes parecía que hubiesen intentado conservar las irregularidades de la naturaleza, pero en las azoteas los cultivos eran más selectivos y era patente el arte de recortar los arbustos en formas diversas. Los cielos estaban casi siempre húmedos y encapotados, y a veces presencié lluvias tremendas. Sin embargo, de cuando en cuando podía verse fugazmente el sol, que parecía anormalmente grande, y la luna, cuyas manchas eran algo distintas de lo normal, aunque nunca llegué a explicarme del todo por qué. De noche, las pocas veces que el cielo estaba lo suficientemente despejado, podía contemplar unas constelaciones casi irreconocibles. Sus contornos se aproximaban a veces a los de las nuestras, pero raramente eran iguales, y a juzgar por la posición de unos pocos grupos que pude reconocer, debía hallarme en el hemisferio sur de la Tierra, cerca del trópico de Capricornio. El horizonte se veía siempre empañado, borroso, pero pude darme cuenta de que, más allá de la ciudad, se extendían grandes selvas de desconocidos helechos arborescentes, calamites, lepidodendrón y sigilarias, cuyas fantásticas frondas se agitaban con sorna entre los vapores cambiantes. Algunas veces había indicios de movimiento en el cielo, pero mis primeras visiones nunca me lo confirmaron. En el otoño de 1914 empecé a tener sueños poco frecuentes en los que flotaba extrañamente por encima de la ciudad y comarcas circundantes. Vi interminables carreteras que atravesaban bosques de árboles espantosos con troncos jaspeados, acanalados y rayados, y pasé por otras ciudades tan extrañas como la que continuamente me obsesionaba. Vi monstruosas construcciones de piedra negra o iridescente en los claros de los bosques donde reinaba un perpetuo crepúsculo, y recorrí largas calzadas empedradas que atravesaban pantanos tan oscuros que solo puedo dar fe de su vegetación húmeda e imponente. Una vez vi una extensión de incontables millas salpicadas de ruinas basálticas,
erosionadas por el tiempo, cuya arquitectura se parecía a la de las torres de remates redondeados y sin ventanas de la ciudad que me obsesionaba. Y en otra ocasión vi el mar, una extensión ilimitada y húmeda más allá de los colosales espigones de piedra de una enorme ciudad de cúpulas y arcos. Grandes sombras informes se movían por encima de ellos, y de cuando en cuando su superficie se agitaba con anómalas trombas.